Laila Top, hermanos, hermanas, bienvenidos a otro estudio más. Y pues ahora sí que el tema que continúa o que sigue es un tema algo delicado, es un tema muy controvertido, más bien. Es un tema que es que no busco la manera de que lo puedan entender y se quiten esa idea que las religiones han metido en su mente sobre el arrebatamiento. ¿Ok? El arrebatamiento y la segunda venida de Cristo, como se conoce o como se ha estado hablando, son dos eventos muy diferentes, ¿ok? Pero tienen mucho que ver, ¿ok? Queremos ver la verdad sobre el arrebatamiento. No les voy a dar las citas como las religiones las han dado. Normalmente cuando se habla del arrebatamiento, las religiones primero te llevan a Primera de Tesalonicenses 4, 16 al 17, y es donde te habla sobre la transformación. Y se las voy a leer nomás para que sepan qué es lo que normalmente todas las religiones te leen. Porque el Adón mismo descenderá de los cielos con voz de teruá, o sea, voz de alarma, el príncipe de los malaj, de los mensajeros, y con el shofar de Elohim. Aquellos que han muerto unidos con el Mesías serán primero en resucitar. Después nosotros, los que hayamos quedado vivos, seremos juntamente levantados con él en su gloria, kabot, o sea, en las nubes, para encontrarnos con el Adón en el aire, y por tanto siempre estaremos con el Adón. Y después te dan a 1 Corintios 15, 51 al 52, donde te hablan sobre el misterio de ser transformado. Miren, les digo un misterio, un secreto. No todos moriremos, no todos nosotros moriremos, pero todos seremos transformados. Solo tomar un momento en un abrir y cerrar de ojos, el shofar final, porque el shofar se sonará y los muertos serán resucitados para vivir eternamente, y nosotros también seremos transformados. Entonces, esto es lo que te vende la iglesia. Y de hecho la vende porque hace poquito yo escuché me apareció un video de una televisora que pagó millones por tener la exclusividad del arrebatamiento de la iglesia. Entonces, pues eso es bueno, hacer el negocio como lo hizo el Vaticano para ¿cómo se llama? Para vender la exclusividad. Por ahí yo oí un video. O sea, no sabré si fue cierto o es pura publicidad, pero sí les digo una cosa: el arrebatamiento no va a ser como la iglesia lo ha pintado, no va a ser realmente como todos se lo imaginan que van a ser transformados, no va a ser ni siquiera como lo marcan en las películas. Olvídense de eso, como los marcan en las novelas. No va a ser así el arrebatamiento. Es tal mentira lo que les están vendiendo. Si lo ven como la iglesia o no la iglesia, sino las doctrinas lo están pintando, como han hecho películas, novelas, videos de cómo es el arrebatamiento. No va a haber un tal así. Entonces yo aquí estoy, ¿por qué? Porque lo he leído a profundidad. No me he salido de las escrituras de la Biblia, pero nos vamos a dar cuenta que esto es totalmente diferente. ¿Ok? Para empezar, yo di una serie de temas antes de llegar a este tema. El primer tema fue Satanás.
cómo vencer las tentaciones de Satanás. Obviamente ahí descubro o desenmascaro la existencia de Satanás, cosa que no existe tal. Para empezar, eso es también otra creencia que la iglesia te ha metido para sembrar temor. ¿Ok? Entonces, la palabra Satán, obviamente ya lo habíamos visto en el primer video, significa contrario, o pudimos descubrir que es el deseo de la carne. Entonces, yo les dije, para que podamos entender el arrebatamiento, tendríamos que estudiar estos temas primero para que podamos entenderlo. Tendríamos que estudiar estos temas y comprenderlos, no quitar del renglón lo que hemos checado, lo que hemos visto. ¿Ok? Entonces, Satanás viene siendo los deseos de la carne, tu carne, vivir en la carne, vivir en el mundo. Todo lo que la carne, lo que tu deseo, tu carne desea, es mundano, es cosa del mundo. Deseas un auto nuevo, deseas una casa, una mansión, deseas mucho dinero, deseas verte bien, deseas todos esos deseos son deseos de la carne y son deseos mundanos. Entonces, ¿por qué di este estudio? Para darnos cuenta que el mundo no entra dentro del tabernáculo. Por eso mismo puse otra vez la foto del tabernáculo, para darnos cuenta que el tabernáculo viene siendo el lugar donde vamos a ser arrebatados. Es lo que le llaman el primero, segundo y el tercer cielo, que es como lo tengo ahí marcado. Entonces, todos aquellos que han sido arrebatados vienen al segundo tema que puse, que es Malach y Elohim. Que es un Malach, ya nos dimos cuenta que un Malach no es un ángel, es mal traducido como ángel, y un Elohim tampoco es un Dios, es una serie de autoridades, un conjunto de autoridades, porque Elohim es una palabra en plural, en plural. Entonces es una serie de autoridades. Entonces esto quiere decir que los Malach y los Elohim son los que moran dentro del tabernáculo. ¿Ok? Entonces esto quiere decir que todo lo que está dentro del tabernáculo no puede tener ningún deseo de la carne y no puede ser mundano, no puede ser del mundo. Entonces todo lo que está fuera de aquí del tabernáculo, que es lo que voy a marcar ahorita en rosa, todo esto viene representando afuera, viene representando el mundo. Nada de lo que está aquí adentro puede entrar al tabernáculo si está en el lado del mundo. Todo esto pertenece al mundo. Las personas que viven mundanamente no pueden ser salvas, no son salvas. De hecho, se consideran personas ya muertas, y eso lo vimos en el tema de muerte a vida. Entonces, todos aquellos que están viviendo mundanamente, egoicamente, son personas que son del mundo. Entonces, ¿qué es lo que nos enseña la Biblia? Que nosotros tenemos que vivir conforme al tabernáculo, conforme al Mishkan. ¿Ok? Entonces, el segundo tema, como les digo, fue los Malach y Elohim. ¿Ok? Entonces, Yeshua y todos los que viven dentro del tabernáculo son Malach y Elohim. Entonces, cuando tú te sales de vivir mundanamente, o sea, de vivir en la carne, o sea, en modo Hasatán, te vuelves un Malach, y después subes de rango a Elohim, después a Yeshua y después a el Creador. Pero obviamente eso ya lo habíamos visto en esos temas. Vimos también lo que era Yeshua. Porque Yeshua es el Salvador, porque es el que nos redime, porque Yeshua representa todo el tabernáculo.
Vivir en el tabernáculo es vivir en Yeshua. Entonces, eso también lo vimos en el tema de Yeshua. Entonces, todos esos temas se van a embonar o van a hacer clic en este tema que es el arrebatamiento. Entonces, después vinimos con el tema de Dios. Dios, ¿quién es Dios? Obviamente nosotros, cuando ya estamos en la luz, cuando ya vivimos dentro del tabernáculo, dejando o olvidándonos del mundo exterior. ¿Ok? Puse otro tema extra, que es el tema fe. Esto de la fe fue un tema extra que yo añadí en esto, porque lo vi muy adecuado, porque mucha gente ha predicado una fe muerta. Mucha gente dice que por fe somos salvos y por gracia, pero no conocen qué es la fe en sí. Entonces la fe es obediencia a creer. La fe es obediencia a creer. Entonces obedeces para creer y te dan a nacer. Ya una vez que obedeces y crees, te dan a nacer lo que es la gracia que te lleva a la salvación. Entonces, pero lamentablemente el mundo ha enseñado una fe muerta. Una fe muerta que te dice: no necesitas guardar la Torah, no necesitas guardar los mandamientos, porque Jesús la clavó en la cruz. Entonces nosotros ya podemos vivir sin la ley de Dios. Eso es lo que realmente te venden las iglesias. Entonces, eso es una fe muerta. ¿Por qué? Porque yo sé que dicen: por obras no somos salvos, pero una fe sin obras es una fe muerta. ¿Ok? Entonces, eso es lo otro que vimos. Todo eso va junto con lo que viene siendo el arrebatamiento. Vimos el reino de Dios. El reino de Dios viene siendo la nueva Jerusalén, que viene siendo el tabernáculo. El cielo viene siendo el tabernáculo. Yeshua viene representando el tabernáculo. El tabernáculo viene representando el arca de Noé. Viene representando la salida de Egipto. Entonces, el tabernáculo viene siendo el monte de Sión, también, que viene siendo la tierra prometida. Entonces, todo eso es lo que representa el tabernáculo. Okay. Lamentablemente, mucha gente que tiene una iglesia, que tiene una doctrina, no se ha puesto a estudiar tan profundamente la iglesia, la Biblia, para poder entender que toda la Biblia te habla del tabernáculo, de tu forma de vida. ¿Ok? Entonces, después de entender qué era el tabernáculo, o qué es el tabernáculo, cómo es la forma de vida dentro del tabernáculo y que representa a Yeshua, nos dimos cuenta, nos dimos para el penúltimo tema, que viene siendo de muerte a vida. Entonces, este tema de muerte a vida es un tema muy fuerte en cuanto al entender, y mucha gente no lo va a aceptar, que es poder entender que los que viven en el mundo son considerados como gente muerta. ¿Por qué? Porque no sirven a Elohim, no sirven a Dios, no sirven a su yo interior, a su ser creativo. Entonces, obviamente ya también nos dimos cuenta que servir a Dios es servir al amor, y manifestar a Dios es manifestar amor a toda la creación, porque Dios no creó el mundo sin amor. Entonces, eso es lo que viene siendo manifestar y glorificar a Dios, cuando vives en el amor, tanto para el prójimo como para ti mismo. Ahora, todos estos temas van juntos, ¿ok? Entonces, les voy a hablar primero. Mucha gente
lamentablemente mucha gente religiosa está esperando un arrebatamiento y está esperando la venida de Cristo. Ok, se los voy a decir así, crudamente y la verdad. Aquellos que esperan el arrebatamiento se van a quedar toda su vida terrenal esperando. ¿Ok? Aquellos que esperan a Jesucristo y viven una vida mundana se van a quedar esperando su venida todavía. Y aún muertos no va a llegar la venida de Cristo. ¿Ok? Entonces, esto se los digo por el estudio exhaustivo que hice. ¿Ok? Cuando se escribió esto, lo del arrebatamiento, las epístolas y todo esto, imagínense, se escribió Apocalipsis en tantos años. ¿En qué año se escribió Apocalipsis? El libro de Apocalipsis se escribió, fecha de escritura, en el 85 o 95 años después del Mesías. Entonces, si hacemos cuentas, 85 o 95 años después del Mesías, ¿qué podemos estar diciendo? En Apocalipsis se dice, yo vengo pronto. Entonces, ¿qué tan pronto es que viene? Como para que sigan ustedes esperando que el Mesías va a venir pronto. O sea, no logro entenderlo. ¿Cómo es que ustedes van a seguir esperando al Mesías cuando, les voy a decir la verdad, el Mesías siempre ha estado con uno? Siempre ha estado aquí. Y ustedes no lo aceptan. Ese es el problema. Okay. El arrebatamiento siempre ha estado aquí en la tierra, aquí en la vida de uno, pero igualmente se han enfocado tanto en una escritura y quererla ver carnalmente, que más en todos los temas que les he yo mencionado, les he estado hablando de un despertar espiritual, para que se den cuenta que la Biblia no es una Biblia que la carne tenga que entender. La venida de Cristo es espiritualmente, el rapto es espiritualmente. Entonces, todo lo que está escrito en la Biblia es cierto, pero no te lo van a poner como la iglesia te lo está poniendo. ¿Ok? Eso es lo que debemos de entender. Eso es lo que nos tenemos que empezar a abrir la mente, a aceptar lo espiritual. Por eso quise darles estos temas, porque sé que este tema es un tema que la gente no lo va a aceptar, mucho menos la gente mayor, porque ya tiene una doctrina puesta en su cabeza. Pero puedo decir que gente que ha podido dar una doctrina o ha podido hablar sobre, se puede haber dado cuenta que el arrebatamiento y la venida de Cristo siempre han estado en la tierra, siempre han estado para nosotros, al alcance de nosotros. Entonces, todo lo que ha puesto Elohim para salvación de uno nunca ha estado tan lejos, ha estado tan cerca. Te podría decir que ha estado en nuestras narices y nosotros no lo vemos. Entonces, ¿cómo voy a empezar esto? ¿Ok? ¿Y por qué les dije que desde ese tiempo que se escribió Apocalipsis y donde decía Yeshua que Él venía pronto, y todavía lo siguen esperando, y ya van más de 2000 años? Entonces, pronto no son 2000 años. ¿Ok? Aunque lo quieras interpretar, ahora sí les conviene interpretarlo, pues es que un día son como 1000 años. No, ya van 2000 años, van 2 días. Entonces, ¿qué tan pronto va a venir? No se puede utilizar de esa manera. ¿Ok? Entonces, les voy a demostrar bíblicamente que siempre ha estado el arrebatamiento. Inclusive cuando Yeshua estuvo aquí, estuvo el arrebatamiento. Les voy a demostrar bíblicamente que Yeshua siempre ha venido y siempre ha estado con uno. ¿Ok?
pero la gente que lo ha aceptado es la persona que ha tenido la salvación. Cuando se habla de una salvación, no se habla de una resurrección después de la muerte, no. Entiendan que cuando estudiamos de muerte a vida, estábamos hablando que nosotros estamos muertos cuando no vivimos conforme a la Torá, conforme al tabernáculo. Entonces, eso es la salvación. Salirte de aquí, eso es la salvación. Salirte de aquí para entrar aquí, eso es la salvación. ¿Ok? El entrar ahí es lo que te va a dar salvación. ¿Ok? Ahora, dice, 2 de Pedro 3, 4. Dice, y preguntando, ahí está. Primero entiendan esto: durante los últimos días vendrán burladores, siguiendo sus propios deseos y preguntando, ¿dónde está su venida prometida? O sea, ¿dónde está el que prometió que iba a venir? Porque nuestros padres murieron y todo sigue igual, tal como el principio de la creación. Entonces, esto que escribieron en 2 de Pedro 3, ¿cuándo se escribió? 65 a 68 años después del Mesías. Entonces ahí todavía estaban esperando el regreso del Mesías. Entonces yo no les voy a hacer esa pregunta que dónde está su venida prometida. No les voy a hacer esa pregunta. Más bien lo que les voy a decir es que si ustedes no aprenden a vivir espiritualmente, jamás van a aceptar al Mesías. Si ustedes siguen comiendo lo que se les da la gana, jamás vas a poder tener esa conciencia abierta a la pureza de lo que es Elohim, Dios, el Padre, el Creador, esa conciencia creativa. ¿Okay? Este libro bíblica, la Biblia, te está hablando de un despertar espiritual, no te está hablando de una religión. Y mientras ustedes sigan en una religión, van a seguir esperando al Mesías y van a seguir esperando el arrebatamiento. ¿Ok? Entonces, vamos a hablar sobre el arrebatamiento. Y aquí, como les digo, en 2 de Pedro 3 al 4, yo no les voy a decir dónde está su venida, sino ahorita se los voy a mostrar. Aquí yo voy a abrir el tema del arrebatamiento con Juan 17 del 14 al 21, que dice: yo les he dado tu palabra y el mundo los odió porque no pertenecen al mundo, así como yo mismo no pertenezco al mundo. Aquí está hablando Yeshua. O sea, él fue arrebatado por obra del Espíritu de Elohim, del Espíritu Santo. Una vez que él fue bautizado, llevado al desierto y fue instruido por la Torá y fue a predicar las besorá del reino, las nuevas del reino, él fue arrebatado. Por eso es que lo odiaron los escribas y fariseos, por eso buscaban su muerte, porque él ya no era del mundo. Esa es el primer arrebatamiento que hubo, el de Yeshua. Yo les he dado tu palabra y el mundo los ha odiado porque no pertenecen al mundo. Está hablando de sus discípulos. Así como yo mismo no pertenezco al mundo, está hablando de él también. Yo no te pido que los saques del mundo, porque ellos viven en el mundo carnal, todavía tenían carne.
eran personas. Por eso les dice, yo no pertenezco al mundo, ellos no pertenecen al mundo, tal como yo no pertenezco al mundo. Sepáralos para que sean, dice, yo no te pido que los saques del mundo, sino que los protejas del maligno. Cuando dice yo no te pido que los saques del mundo, es que no los mates, que no dejes que sus cuerpos mueran. Eso era lo que estaba pidiendo él al Padre, al Creador. Yo no te pido que los saques del mundo, sino que los protejas de su carne, porque acordémonos de Gálatas 5:16, que la carne es lo opuesto al espíritu. Entonces siempre la carne se va a inclinar al mal, que es lo que nos dice. Entonces protégelos de los deseos de su carne. Ellos no pertenecen al mundo tal como yo no pertenezco al mundo. Él, Yeshua, era lo que lo hacía diferente a nosotros, que él no obedecía a los deseos de su carne. Y aquí dice, ellos no pertenecen al mundo tal como yo no pertenezco al mundo. Sepáralos para que sean kadosh, o sea, sepáralos del mundo para que sean apartados tuyos, apartados de Elohim, apartados espiritualmente, por medio de la verdad. La verdad viene siendo Yeshua, ya lo vimos en el tema de Yeshua. Tu palabra es verdad, o sea, Yeshua es la palabra que se hizo que se hizo carne. Tal como me mandaste al mundo, yo los he mandado al mundo. Por amor a ellos me he separado a mí mismo para ser Kadosh. Entonces, el amor es lo que lo hace separado y nos hace separados. Por eso siempre les he estado diciendo que el amor vienes manifestando al Creador cada vez que tú vives en amor al prójimo. ¿Ok? Para que ellos también sean separados para ser Kadoshim, o sea, separados por medio de la verdad. Entonces, lo que ellos ya hacían era caminar en la verdad, en la palabra de Yeshua. Por eso ya empezaron a ser separados del mundo. Entonces, oro no solo por esto, sino también por aquellos que confiarán en mí por la palabra de ellos, para que todos puedan ser uno, así como tú, Padre, estás unido a mí. Yo contigo oro que ellos puedan estar unidos con nosotros, para que el mundo pueda creer que tú me enviaste. Entonces, si nos damos cuenta, Yeshua se unió con el Padre y fue arrebatado. ¿Ok? Y así nosotros somos unidos con el Padre y somos unidos con la verdad, con Yeshua, y nos haríamos y seremos arrebatados. Entonces, Juan 15, 16 y al 21. Ustedes no me escogieron a mí, yo los escogí a ustedes. Y yo los he preparado para que vayan y den fruto, y fruto que permanezca, para que cualquier cosa que pidan del Padre en mi nombre, Él se la dé. Esto les ordeno, continúen amándose el uno al otro. Si el mundo los odia, entienden que me odió a mí primero. Si ustedes pertenecen al mundo, el mundo habrá amado a los suyos. Pero porque no pertenecen al mundo, por el contrario, antes yo los he escogido y los he sacado del mundo. Entonces, aquí Yeshua está aceptando, está diciendo que Él los sacó del mundo. ¿Ok? Yo los he escogido y los he sacado del mundo. O sea, ellos fueron arrebatados del mundo. Por eso el mundo los odia. Recuerden que les dije, un esclavo no es mayor que su amo. Si ellos me persiguieron a mí, los perseguirán a ustedes también. Si ellos guardaron mi palabra, guardarán la de ustedes también. Pero ellos harán todo esto
a ustedes por mi causa, porque no conocen al único que me envió. Entonces, todo aquel que va en contra de la Torá no conoce al único que nos envió, que es el Creador. Entonces, dice Juan 15:6, a menos que una persona permanezca unida a mí, él es echado fuera como una rama. Dice, a menos que una persona permanezca unida a mí, él es echado fuera como una rama y se seca. Tales ramas son recogidas y echadas al fuego donde son quemadas. Esto que está diciendo, vamos a ver cómo es la venida de Cristo y el arrebatamiento. Entonces, aquí los discípulos fueron arrebatados, pero Cristo ya estaba aquí, Yeshua ya estaba aquí, y Él los instruyó a ser arrebatados. Y entonces aquí en Juan 15:6 nos está diciendo que el que permanece siguiendo sus pasos, viviendo conforme el Mishkan, conforme el tabernáculo, es el que está unido a Él. Pero el que no está unido a Él será como una rama seca y será echada al fuego. O sea, será echada al altar del holocausto. Va a ser incinerado. Tales ramas son recogidas y echadas al fuego donde son quemadas. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo aquí? Que efectivamente Yeshua con los discípulos estaba así. Espiritualmente, cuando tú vives en la verdad, cuando no tuerces la palabra a tu conveniencia, cuando no lees ese capítulo que dice que Dios lavó todo o limpió todo y que puedes comer lo que quieras, cuando sigues viviendo de una amistad convenenciera, todo eso viene siendo parte de lo que no es el Mishkan, el tabernáculo. Todo eso viene siendo parte del mundo. ¿Ok? Entonces, Yeshua es un espíritu. Y yo se los dije cuando estábamos hablando del reino de Dios. Les dije, en el arca de Noé habían 8 personas. ¿Por qué 8 y no 7? Porque 7 son los 7 espíritus de Elohim. ¿Ok? Son los 7 espíritus que conforman a Dios. Y eso ya lo habíamos visto también. ¿Ok? El octavo espíritu viene siendo un nuevo inicio. Y Yeshua viene representando el octavo espíritu. Entonces, mientras nosotros no aceptemos esos 8 espíritus, no tenemos un buen comienzo. No tenemos la salvación. Así vayas todos los domingos a misa, no estás respetando ni siquiera el tercero o el cuarto mandamiento, que es guardar el Shabbat. ¿Ok? Entonces, caminar en la Torah es caminar en Yeshua. Y caminar caminar en la Torah es caminar en el amor. Yeshua lo dijo. Esos son los 2 más grandes mandamientos: amar a Elohim, amar a tu ser creativo. ¿Ok? Eso es lo primero, respetar el templo de Elohim. Por eso es que comes kosher, comes limpio, no comes animales inmundos. Por eso es que come uno así, para respetar el templo, y que es el templo de Elohim, que es nuestra conciencia creativa. ¿Ok? El segundo y más grande mandamiento es similar: amar al prójimo. Amas a la creación. El prójimo viene siendo la creación.
lo que es creado por Elohim, lo que es parte de el Mishkan, lo que es parte de Dios. Eso es lo que se respeta. ¿Ok? Entonces, el arrebatamiento. ¿Cómo es que ya hubo arrebatamiento antes? Vámonos a 2 de Corintios 12, del 2 al 4, que nos dice: conozco un hombre que en unión con el Mesías, quien hace 14 años fue arrebatado hasta el tercer cielo. Fíjense, vamos a ver una cosa. Fíjense desde cuándo está el arrebatamiento. ¿Ok? 2 de Corintios. Vamos a buscar 2 de Corintios. 2 de Corintios. El libro de 2 de Corintios fue escrito hace 57 a 58 años después del Mesías. Entonces, si yo les dije que cuando el Mesías estuvo aquí y fue bautizado, fue arrebatado, y el 2 de Corintios aquí está hablando de un hombre que fue llevado al cielo, o sea, fue arrebatado. Dice Corintios 12, 2 de Corintios 12, del 2 al 4. Conozco un hombre que en unión con el Mesías, quien hace 14 años fue arrebatado hasta el tercer cielo. Si nos ponemos atención a la pantalla, estamos viendo el primero, el segundo y el tercer cielo. O sea, fue llevado hasta con Dios. ¿Ok? Dice, si estaba en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé. Elohim lo sabe. Y yo sé que tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, yo no sé, Elohim lo sabe, fue arrebatado al Gan Edén y escuchó cosas que no se pueden poner en palabras, cosas que no son permitidas a un ser humano pronunciar. Entonces, el Gran Edén, ¿qué habíamos dicho que era el Gran Edén? Porque yo les estaba mencionando que el cielo y el Gran Edén era el tabernáculo. Prácticamente el Gran Edén es el atrio del tabernáculo. Entonces, es todo el patio. Entonces, ese hombre fue llevado hasta el tercer cielo y después fue llevado al atrio. ¿Ok? Entonces, ese es el arrebatamiento. No hay otro arrebatamiento. Ahora, vamos a buscar la verdad y vamos a ir leyendo lo que normalmente te venden las doctrinas de Primera de Tesalonicenses y 15 de Primera de Corintios. Te voy a leer esos, pero te los voy a explicar para que puedas entender que no es lo que ellos dicen. ¿Ok? Entonces, Primera de Tesalonicenses 4:1. Vamos a leer todo el capítulo 4 para poder entender qué es lo que nos está explicando. No, si nos vamos solamente a ese verso, a esos dos versos que normalmente te hablan, te dicen, te pueden vender cualquier cosa diciéndote que vas a ser llevado hasta el tercer cielo. Pero aquí yo te estoy diciendo cuál es el tercer cielo. Ahora, antes de empezar a leer Tesalonicenses, te voy a enseñar qué viene siendo el arrebatamiento. Y mucha gente me dice, es que ahí está escrito. Así está escrito y así está dicho, que vas a ser arrebatado, vas a ser transformado. Yo les voy a poner un ejemplo tan fácil, tan sencillo. Y eso es un ejemplo terrenal que para tu carne, para tu ser carnal, no interior, no espiritual, sino tu ser carnal, lo va a entender más rápido. ¿Ok? Este es el tipo de arrebatamiento del que habla la Biblia. Imagínate, y esto es un ejemplo, imagínate una persona alcohólica, un indigente que está siempre fuera de tu casa, tomando, bebiendo todos los días. Tú lo ves tirado en la misma esquina todos los días. Y al cruzar la calle está una licorería donde el que le vende el licor, él va todos los días con lo poco que va agarrando, que va pidiendo en la calle, él va todos los días a comprar su botella. Y es más, hasta agarra un día regular de estar comprando una botella. Vamos a suponer que va todos los martes a la misma hora a comprar una botella porque
le dura casi toda la semana las 2 botellas que se compra. ¿Ok? Entonces tú todos los días te asomas a la ventana y dices, pobre señor, siempre lo veo tomado, tirado, ha de pasar frío. Y a veces pasas y le avientas una cobija, o a veces pasas y le das ropa que tienes de sobra. ¿Por qué? Porque lo ves que está mal. Pero no le das dinero porque dices, pues es que se lo va a tomar en bebidas. Entonces, ¿qué pasaría? ¿Qué pasaría si esa misma persona que ha estado tomando por tantos años en la misma esquina, comprando licor por tantos años en la misma licorería, de repente desaparece? De repente desaparece, y no por obra de magia, ni siquiera desaparece no porque vino el arrebatamiento y se lo llevó. No. ¿Por qué? Porque él se da cuenta que se está poniendo cada vez más mal tomar, y él empieza a darse cuenta y a despertar de su mundo alcohólico y dice, ¿qué estoy haciendo? Mi vida es un fracaso, mi vida es... Y de repente al ratito, ¡pum!, ya no lo ves. Y pasa una semana, pasa 2 semanas, 3 semanas, un mes, y el de la tienda igual. ¿Qué es lo primero que va a hacer el de la tienda? ¿El señor dónde está? Y se va a preocupar. Tú te vas a preocupar porque ya no lo ves. Vas a decir, híjole, ¿se moriría? Pero al cabo de esos 3 meses, tú lo ves en la calle caminando, cambiado, bañado, trabajando, ya no comprando alcohol. Eso es un arrebatamiento. ¿Ok? Cuando él se da cuenta que su vida está mal, es cuando él está recibiendo a Cristo, como ustedes lo marcan. Esa es la venida de Yeshua. ¿Ok? Cuando él termina de estar bebiendo y deja de comprar y todo eso, es arrebatado del mundo del alcohol, porque ya no lo ve la persona que le vende el alcohol, ni tú que lo estuviste viendo por mucho tiempo tirado tomando. Entonces, en un abrir y cerrar de ojos, él fue arrebatado del mundo del alcohol. Eso es el arrebatamiento. Eres arrebatado del mundo del mundo, de los deseos mundanos. Ese es el arrebatamiento. Y el que no lo entienda de esa manera, es que no hay otra forma del cual tú puedas ser arrebatado y puedas ser salvo, cuando inclusive toda la Biblia te lo está diciendo. Que dejar que los muertos entierren a sus muertos, dejar que el mundano entierra al cadáver, a su pariente que se ha muerto. Tú ve y proclama el reino de Elohim, las Besorah HaMalhut, las nuevas del reino. Entonces te está sacando del mundo para que tú seas partícipe de las obras de Dios y seas arrebatado del mundo, como ese alcohólico fue arrebatado del mundo del alcohol. Es un ejemplo tan claro que no le veo error en algo que les estoy diciendo, que lleva tantos años en el mundo, pero nunca se habían dado cuenta, por querer esperar un arrebatamiento mágico en el cual tu cuerpo se va a transformar de lo corrupto a lo incorrupto. Pero ahorita vamos a ver de qué estaba hablando cuando se hablaba de eso, de ese tipo de transformación. ¿Ok? Entonces, vamos a hablar. Ya más o menos queda un poquito más claro qué viene siendo el arrebatamiento. El arrebatamiento es cuando te das cuenta de tu vida espiritual y la empiezas a ejercer y dejas de estar muerto. Ok, Primera de Tesalonicenses 4:1. Por lo tanto, hermanos, tal como aprendieron
de nosotros cómo deben vivir para agradar a Elohim, o sea, vivir como en el tabernáculo, y tal como están viviendo ahora, les pedimos en verdad unidos con el Adón Yeshua, o sea, unidos, o sea, guardando los pasos del tabernáculo, o sea, vivir en el perdón, mantenerse purificados, obviamente comiendo bien, predicando las nuevas, en oración. Eso es vivir estando unido en el Mesías. Tal como están viviendo ahora, le pedimos en unión con el Adón Yeshua. Les exhortamos que se mantengan haciéndolo esto más y más, pues ustedes saben qué instrucciones les dimos sobre la autoridad de Adón Yeshua. Lo que Elohim quiere es que sean Kadosh, que sean apartados del mundo. Cada vez que escuchen que sean Kadosh es ser apartados del mundo. Que se mantengan lejos de los deseos de la carne. Fíjate, aquí mismo también te lo está diciendo lo mismo que yo les acabo de explicar con Gálatas 15:16 o 5:16, perdón, 5:16. Dice: lejos de los deseos de la carne, que cada uno sepa cómo contener sus deseos e impulsos carnales de una manera kadosh y honorable, no dejándose llevar por los deseos carnales como los paganos que no conocen a Elohim. Ninguno debe agraviar a su hermano en este asunto, ni tomen ventaja de él, porque el Adón castiga a todos los que hacen tales cosas, como les explicamos ampliamente con anterioridad, pues Elohim no llamó a vivir una vida inmunda, sino una kadosh, una apartada del mundo. De modo que cualquiera que rechace esta enseñanza no está rechazando a un hombre, sino a Elohim en verdad. Él nos da el espíritu apartado, el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh, que es Él. En lo que concierne el amor fraternal, no necesitamos escribirles, porque ustedes mismos han sido enseñados por Elohim a amarse los unos a los otros. Ustedes aman a todos los hermanos por toda Macedonia, pero los incitamos, hermanos, a hacerlo más y más. Entonces, todo lo que yo les acabo de explicar ahorita, este capítulo de Tesalonicenses te está enseñando qué es el arrebatamiento. Todos los temas que yo toqué les está enseñando acerca del arrebatamiento, y esto todo Tesalonicenses te lo está explicando de la misma manera que yo te lo expliqué, pero yo profundamente, para que lo puedas entender. Lamentablemente mucha gente no acepta todo lo que les he dicho porque siguen en una doctrina, y pues esperemos que vayan despertando espiritualmente. También hagan su ambición la de vivir calladamente, el meterse en sus propios asuntos y ganarse la vida por sus propios esfuerzos, tal como se los hemos dicho. Entonces sus vidas diarias gozarán de respeto de los de afuera. ¿Cuáles de afuera? De los que viven en el mundo, de los que no viven adentro conforme al tabernáculo. Y no dependan de nadie. Ahora, hermanos, queremos que sepan la verdad sobre los que han muerto. De otra forma se pueden entristecer. Igual que la gente que no tiene nada en que poner su esperanza, porque como nosotros creemos que Yeshua murió y resucitó, también creemos de la misma forma Elohim por medio de Yeshua se llevará con él a aquellos que han muerto. Cuando decimos esto, lo basamos en las propias palabras del Adón. Nosotros, los que permanecemos vivos, cuando el Adón venga, seguramente no pereceremos a los que han muerto.
Está hablando sobre los que mueren carnalmente. Vamos a ver. Ahora, hermanos, queremos que sepan la verdad sobre los que han muerto. De otra forma se pueden entristecer. O sea, de los que han muerto carnalmente. Su cuerpo ha muerto. Igual que la gente que no tiene nada en que poner su esperanza. O sea, la gente no tiene en que poner los muertos tampoco. Porque como ustedes, como nosotros, creemos que Yeshua murió y resucitó, también creemos que de la misma forma Elohim, por medio de Yeshua, se llevará con él a aquellos que han muerto. Entonces, todos aquellos, y aquí está hablando ahora, aquellos que han muerto se llevarán con Elohim. Aquí de estos muertos está hablando acerca de los muertos que viven fuera del Mishkan, del tabernáculo. Porque dice, porque como nosotros creemos que Yeshua murió y resucitó, también creemos que de la misma forma Elohim, por medio de Yeshua, se llevará con él. O sea, Yeshua va a ir por los que están en la carne. Cuando ellos se den cuenta que necesitan vivir espiritualmente, entonces Yeshua llegará con ellos. Pero mientras tengas esa vida carnal, Yeshua no se va a acercar a ti, porque sigues viviendo mundanamente. Eso es lo que se debe de entender. ¿Ok? Entonces, hay que entenderlo de esa manera. ¿Ok? Entonces, el Adón venga a las propias palabras dice, aquellos que han muerto. Cuando decimos esto, lo basamos en las propias palabras del Adón. Nosotros los que permanecemos vivos, cuando el Adón venga, seguramente no pereceremos a los que han muerto. Esto está hablando de la segunda muerte, y ya lo vimos también la segunda muerte en lo del tabernáculo. ¿Ok? No pereceremos a los que han muerto. Y esto, como les dije, lo vimos aquí, y se los voy a leer para que vean que está en Apocalipsis, y esto está hablando está en el tema de vida-muerte. Aquí, Apocalipsis 20, 5, 6. El resto de los muertos no vinieron a la vida hasta que se cumplieron los 1000 años. Esa es la primera resurrección. Kadosh es cualquiera que tiene parte en la primera resurrección. Sobre la segunda muerte no tiene poder. Entonces aquí te está diciendo lo mismo que Apocalipsis. ¿Ok? Entonces, ¿en qué me quedé? Dice, cuando decimos esto, nosotros los que permanecemos vivos, cuando el Adón venga, seguramente no pereceremos a los que han muerto. Porque el Adón mismo descenderá de los cielos con voz de Teruá, el Zar, el príncipe de los Malach, y con el shofar de Elohim, aquellos que han muerto unidos con el Mesías. O sea, aquellos que murieron unidos con el Mesías, o sea, que murieron del mundo para unirse con el Mesías, serán primeros en resucitar. O sea, sé que serán ya vivos aquí, en el Mishkan. Después nosotros que hemos quedado vivos, seremos juntamente levantados con ellos en su gloria. O sea, sé que seríamos glorificados por vivir en el amor, aunque no hayamos muerto carnalmente, pero estamos vivos espiritualmente. Después nosotros, los que hayamos quedado vivos, seremos juntamente levantados con el Adón, levantados con ellos en su gloria, o sea, en el Kabod, para encontrarnos con el Adón en el aire. Esto es para encontrarnos con la gloria del Adón, y por tanto siempre estaremos con él. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando dice que siempre estaremos con él, una vez que ya eres Kadosh,
que vives en el amor, que vives conforme al tabernáculo, ya te encuentras con Él. Ya lo tomas como una forma de vivir en el cual ni siquiera te preguntas o te preocupas si estás guardando bien la Torá, porque automáticamente por medio del Espíritu de Yeshua tú estás guardando la Torá. Por eso es que en Gálatas dice que no estamos no estamos en ninguna parte inferior a la Torá, sino estamos sobre la Torá. Entonces eso tiene mucho que ver con esto que está diciendo. Entonces, así que aliéntense unos a otros con estas palabras. Entonces aquí, si nos estamos dando cuenta, está hablando sobre ese arrebatamiento que yo les estoy diciendo que no es como ustedes se imaginan, que va a venir Yeshua parado en una nube como si fuera Goku y les va a decir trépense la nube y vámonos al Mishkan o vámonos a una piedra para que sean salvos y no pasen por tribulación. Ahora, ustedes quieren saber si ese arrebatamiento es antes o después de la tribulación, como siempre se lo han estado preguntando. Pues ustedes digan, ustedes contéstense ustedes mismos. Cuando vives en el mundo, vives en tribulación y en gran tribulación cuando pierdes seres queridos, ¿ok? Porque no sabes a dónde va, no tienes conocimiento de todo lo que te estoy diciendo. Pero una vez que ya tienes conocimiento, ya sabes que no has perdido a nadie, que nada de lo que tienes te pertenece, porque todo está en Elohim, en el Creador, en esa conciencia creativa que nosotros tenemos, y que nadie se va si no es que se queda con nosotros en espíritu. Pero ustedes siguen aferrados a querer encontrar la gran tribulación y la tribulación y a ver si vas a ser arrebatado. No. La gran tribulación y la tribulación está en el mundo, siempre ha estado. Los 4 jinetes siempre han estado, los sellos siempre han estado, día a día, todos los días. ¿Ok? No hay un tiempo de decir, estamos en el 4º sello, estamos en el 3er sello, estamos en el 2º sello. No estamos así. No estamos así. Todos los días estamos en diferentes sellos. Cada sello representa algo. El 7º sello representa algo. Los cuatro jinetes representan algo. ¿Ok? Pero hay algo que no se pone ni siquiera a ver. Que los 4 jinetes del Apocalipsis representan los 4 tipos de piso donde el sembrador sale a sembrar. Eso es lo que representa los 4 jinetes del Apocalipsis. Te está hablando de los 4 tipos de suelo donde caen las semillas del sembrador, de la parábola del sembrador. Pero ustedes quieren ver los 4 caballos y guerras y todo eso. Lo van a ver, no voy a decir que no. ¿Ok? Entonces, 1 de Tesalonicenses 5 del 1 al 10. Vamos a leerlo desde el principio, del 1 al 10. ¿Por qué? Porque luego empiezan a querer utilizar estos pedazos, estos versos, y acomodarlos como a ustedes se les antoja, o como a las doctrinas se les antoja. Pero no tienen necesidad de tener nada por escrito en cuanto a los tiempos y fechas que esto sucederá, porque ustedes mismos saben muy bien que el día del Adón vendrá como ladrón en la noche. Cuando la gente esté diciendo todo está tan pacífico y seguro, entonces vendrán sobre ellos destrucción repentina, de la misma manera que los dolores de parto viene a una mujer preñada, y no hay manera por la cual escaparán. Vamos a explicar esto, porque ustedes también dicen, es que aquí dice que no, nadie sabe el día ni la hora, y que vendrán como un ladrón en la noche. Exactamente. Y voy otra vez con el ejemplo del ¿cómo se llama?
del borrachito. Ese cambio repentino de ya no haber comprado bebidas alcohólicas fue como ladrón en la noche, porque de repente ya no lo miraste, se perdió. El de la tienda se preocupó, tú te preocupaste. Eso es un ladrón en la noche. ¿Ok? El final de los tiempos no habla del final del mundo. Toda la gente se pregunta, ¿cuándo es el final del mundo? Y cada vez que a mí me preguntan, entonces, ¿cuándo va a ser el final? Yo les digo, ¿has encontrado el principio como para que estés buscando el final? El día que encuentres el principio de cómo se creó todo, cómo se hizo todo, y me lo demuestres bien, entonces, eso quiere decir que has encontrado el final. Pero el mundo, la verdad, se trata del final de cada una de las personas. Nadie sabe. Tu carne no sabe el día ni la hora en que va a fallecer. Nadie de tus parientes sabe. El único que sabe es tu ser divino, tu conciencia creativa. Es el único que sabe, que es el Padre, el Creador. Es el único que sabe el día y la hora en que uno va a morir. Dice... Ahora dice, cuando la gente esté diciendo todo está tan pacífico, seguro, entonces vendrán sobre ellos destrucción repentina. Les voy a decir algo en cuanto a todo está pacífico y seguro. Cuando se habla de pacífico y seguro, no se está hablando de un tiempo en el mundo donde ya no hay, donde haya paz. Y mucha gente lo interpreta así. ¿Ok? Esto se puede, esto, si se habla del final de los tiempos, se está hablando de una persona. ¿Ok? Hay veces que una persona piensa que está bien, que se siente sana, que no tiene nada, que no tiene ni una enfermedad. Pero cuando menos piensas, ya tienes una enfermedad, un cáncer muy avanzado. Ya tienes... o simplemente saliste a la calle y te confundieron y pum. Entonces ese dolor de partos es ese momento de tu muerte, ese momento en el que la gente sufre porque ya te fuiste. Ese sufrimiento es tanto para ti como para tus seres queridos. ¿Ok? Eso es ¿cómo se llama? Los dolores de parto, porque inclusive estuvo escrito que ellos, los discípulos, ellos iban a sufrir, iban a perecer la ausencia de Yeshua, pero después iba a haber como una alegría. ¿Por qué? Porque lo van a ver resucitado, lo vieron resucitado. Fue cuando ya lo vieron, que dijo, no me toques porque no he subido al Padre. Entonces ahí decía, hay un escrito donde dice que ahí ellos se regocijarán. Entonces, eso es de lo que está hablando con dolores de parto. De eso es de lo que habla. Entonces, pero ustedes, hermanos, no están en tinieblas para que aquel día los sorprenda como un ladrón, porque todos ustedes pertenecen a la luz, por tanto, pertenecen al día. Nosotros no pertenecemos a la noche, a las tinieblas. Por tanto, no durmamos como el resto. En cambio, permanezcan alerta y estemos sobrios. La gente que duerme de noche, duerme, y los que se emborrachan de noche. ¿Qué quiere decir todo esto? Todo esto es como una parábola, y es una parábola que nosotros debemos de entender muy, muy fácilmente. Más conforme ya lo hemos estudiado y acerca de los temas que hemos visto. Vamos a explicarlo. Dice, pero ustedes, hermanos, no están en tinieblas. Subrayamos tinieblas. Para que el día los sorprenda como un ladrón. Ya entendimos que no nos sorprenda, que el día ese, el día de nuestra muerte,
nosotros no seamos sorprendidos en un momento de tinieblas, haciendo el mal. Tinieblas es hacer el mal, no hacerlo lo del espíritu. Tinieblas, ustedes no están en tinieblas, quiere decir que no están obedeciendo los deseos de la carne, no están viviendo mundanamente. Eso es vivir en tinieblas, ¿ok? Ustedes, para que no los sorprenda, el día no los sorprenda como un ladrón, porque todos ustedes pertenecen a la luz, pertenecen al día. ¿Por qué pertenecemos al día? Porque enseñamos la Torah, enseñamos sobre la vida, sobre Elohim. Por lo tanto, permanezcan al día. Eso es lo que nos está dando a entender, que pertenecemos no a la noche, sino al día. La noche es oscura, el día es luz. Nosotros no pertenecemos a la noche o a las tinieblas. Por tanto, no durmamos como el resto. ¿Por qué dice no durmamos? Esto hay algo muy chistoso que pues, llega a suceder cuando dicen no durmamos. La gente a veces me llegaba a decir, y eso me lo llegaban a decir muchos adolescentes, me llegaban a decir, ¿por qué dicen no durmamos? O sea, no podemos irnos a dormir porque podía venir ese día de la muerte de nosotros. Digo, no, cuando dicen no durmamos, quiere decir que no nos desviemos del camino, que no le hagamos ni un poquito caso a los deseos de la carne. Eso es no durmamos. Pero no quiere decir que no te duermas. Obviamente, cuando se habla de dormir en cuanto a sueño, porque es de noche, ese es un deseo de la carne para descansar. Entonces, a eso es a lo que se refiere, a no hacerle caso al deseo de la carne. En cambio, permanezcan alertas, o sea, hace que permanezcamos en la luz, estemos sobrios. Ahora, aquí cuando dice estemos sobrios, no quiere decir que no nos emborrachemos, ¿ok? Porque también así, ahí dice, es que ahí no nos permiten tomar. No. La emborrachada o estar ebrios es un deseo también de la carne. Entonces, eso es lo mismo que te está diciendo. Permanecemos sobrios. O sea, no estemos conforme a los deseos mundanos. La gente que duerme de noche duerme. O sea, la gente que hace maldad lo hace en la oscuridad, no en la luz. Y los que se emborrachan de noche. O sea, entonces la emborrachada viene representando como la confusión de la oscuridad de la noche. Pero como permanecemos al día, permanecemos sobrios, ¿ya ves? O sea, al día, sobrios, viviendo con confianza, amor como coraza, y con la esperanza de salvación como casco. Pues no es la intención de Elohim que suframos su furia, o sea, hace que suframos muerte, o sea, que vivamos en el mundo, sino que alcancemos la salvación por medio de nuestro Adón Yeshua HaMashiach, o sea, hace que alcancemos la salvación conforme al tabernáculo, quien murió por nosotros, ya sea que estemos vivos o estemos muertos, podremos vivir junto con él. O sea, aquí cuando dice ya sea que estemos vivos o estemos muertos, está hablando de la carne. Ya sea que la carne esté viva o esté muerta, podremos vivir junto con él. Estamos viviendo con él en espíritu. Somos espíritu y nos unimos en espíritu. ¿Ok? Primera de Corintios 15, 42 al 58. Así es con la resurrección de los muertos. Cuando el cuerpo es sembrado, se corrompe. Y aquí vamos a hablar de la transformación. Aquí estamos hablando del día de la muerte. Cuando el cuerpo se hace que cuando uno muere y es sepultado, se corrompe el cuerpo, se desintegra.
cuando es levantado no puede corromperse. O sea, cuando es resucitado del mundo, no puede ser llevado por el mal, porque ya eres espíritu, porque ya no eres cuerpo, eres espíritu. Entonces, por eso dice no puede corromperse, o sea, no se puede llevar por el mal. Cuando es sembrado, está sin dignidad. O sea, hace que cuando estás muerto, se descompone, está sin dignidad. Cuando sea levantado, será muy bonito, o sea, será en espíritu, en luz. Cuando es sembrado, es un cuerpo humano, ordinario. Cuando sea levantado, será un cuerpo controlado por el espíritu. Si hay un cuerpo humano ordinario, hay un cuerpo controlado por el espíritu. De hecho, el Tanaj lo dice: Adán, el primer hombre, fue un ser humano viviente, pero el Adán postrero es el espíritu dador de vida. Mas el cuerpo del espíritu no vino primero, sino el humano ordinario, el que es el espíritu, vino después. El primer hombre es de la tierra, o sea, se está hablando de la carne. Hecho del polvo, el segundo hombre es del cielo. La gente nacida del polvo es como el hombre del polvo, y la gente nacida del cielo es como el hombre del cielo. Y tal como tenemos la imagen del hombre del polvo, también tendremos la imagen del hombre del cielo. Les digo esto, hermanos: la carne y la sangre no pueden compartir en el reino de Elohim. Ya vimos por qué es importante vivir en el espíritu. Porque aún después de muerto no podríamos estar, si tenemos un espíritu corrompido, no podríamos estar en el Mishkan. Por eso era importante poderles enseñar los demás temas para que podamos entender esto. ¿Ok? La salvación es el Mishkan. Yeshua es el Mishkan, es el tabernáculo. ¿Ok? Entonces, la carne y la sangre no pueden compartir en el reino de Elohim. Tampoco algo que se corrompe comparte en donde es incorruptible. ¿Ok? Entonces, aquí nos está hablando de la carne y del espíritu. Miren, les digo un secreto o un misterio. No todos nosotros moriremos, pero todos seremos transformados. Solo tomará un momento en un abrir y cerrar de ojos. Al shofar final, porque el shofar sonará y los muertos serán resucitados para vivir eternamente, y nosotros también seremos transformados. ¿Ok? Entonces, aquí es lo que estaba hablando: transformarte de un cuerpo que vive terrenalmente a un cuerpo espiritual. Esa es tu transformación. Por eso es que yo les estaba diciendo, en el momento en el que ese alcohólico se da cuenta que es una vida mala la que está llevando al estar comprando alcohol y cambia su vida, es cuando él está recibiendo el Mesías. O sea, cuando nosotros recibimos al Espíritu y somos transformados, y en ese momento el alcohólico es transformado de estar en un mundo de alcohol a un mundo que ya no tiene alcohol. Entonces, interpreta el alcohol como algo terrenal y interpreta lo terrenal como algo espiritual, y ahí te vas a dar cuenta que es prácticamente el arrebatamiento que te está hablando. Este material que se corrompe tiene que ser revestido de incorrupción. Esto que es mortal tiene que ser revestido de inmortalidad.
Cuando lo que se corrompe se viste de incorrupción y lo que es mortal se viste de inmortalidad, entonces este pasaje de la Tanaj será cumplido. Entonces aquí está hablando de nuestra muerte, ¿ok? De nuestro cuerpo, de cuando ya morimos, ¿ok? No está hablando de que de tu cuerpo se va a transformar y va a desaparecer y va a quedar tu ropa así como lo ha puesto la iglesia. Entonces espero que esto les abra los ojos, les abra el entendimiento espiritual de que estamos hablando de una transformación de carne, de lo mundano a lo espiritual. Eso es tu transformación, ¿ok? Cuando lo que Tanaj será cumplido, la muerte será tragada en la victoria. Y esto está hablando de la muerte espiritual, que no va a tener validez a los que han sido resucitados o a los que han sido llevados al Mishkan. Muerte, ¿dónde está tu victoria? Muerte, ¿dónde está tu aguijón? El aguijón de la muerte es el pecado, y el pecado deriva de su poder de la Torah. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Dice, aguijón, ¿dónde está tu muerte? Tu muerte es el pecado. Entonces, ya viviendo espiritualmente, ya no hay pecado. Porque todo lo que formula el pecado es nuestra propia carne. Por eso es que dicen, ni carne ni sangre entrará al reino de Dios. Y aquí te los está diciendo. El pecado deriva su poder de la Torah. Pero gracias sean dadas a Elohim, que nos da la victoria por medio de nuestro Adón Yeshua HaMashiach. Mis queridos hermanos, párense firmes e inmovibles, siempre haciendo el trabajo del Adón tan vigorosamente como puedan, sabiendo que unidos con el Adón, sus esfuerzos no son en vano. Ahora, Mateo 24, 35 al 51. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero cuando vendrá ese día y la hora, aquí ya está hablando de la segunda venida de Cristo, o sea, cuando viene antes de que nosotros seamos arrebatados. Vendrá ese día y hora, nadie sabe, si los malajín del cielo ni el Hijo, solo el Padre. Eso es lo que le estábamos diciendo sobre la muerte. Porque la venida del Hijo del Hombre será como en los días de Noé. En aquellos tiempos, fíjate, porque el día de la venida del Hijo del Hombre será como en los días de Noé. Ok, entonces, si nos estamos dando cuenta, primero viene la venida de Yeshua para que nosotros seamos llevados hasta el primero, segundo y tercer cielo. ¿Ok? Obviamente los gentiles, los justos, van a ser llevados al primer cielo, y los Kadoshim van a ir llevados al segundo y el tercer cielo, que son los que sirven a Elohim, y también al primer cielo. Entonces, así está escrito en la Biblia. Porque la venida del Hijo del Hombre será como los días de Noé. En aquel tiempo, antes del diluvio, la gente seguía comiendo y bebiendo, tomando esposas y dándose como esposas, hasta el día que Noé entró en la arca. Ok, esa es otra también de las preguntas que le dicen. En el día de Noé serán como los días, comen, beben, tomando esposas y dándose como esposas. Dice la gente, entonces no podemos comer, no se trata de eso. Todo lo que dice aquí de bebida, comida, tomándose como esposas, todo eso viene siendo deseo de la carne. Entonces, mientras tú vivas en el deseo de la carne, mientras tú vivas terrenalmente, hasta el día que Noé entró en el arca, ellos no sabían lo que estaba pasando hasta que vino el diluvio y fueron arrasados. Todo aquel que vive mundanamente es arrasado.
Así mismo será cuando venga el Hijo del Hombre. Entonces estarán dos hombres en el campo, uno será tomado y el otro será dejado. Ahí les va. Cuando dice uno será tomado y otro será dejado, yo miré en el Evangelio de Tomás y lo pone totalmente diferente. Dice, uno será muerto y el otro será vivo. Entonces, ¿qué es lo que te está dando a entender aquí? Lo comparas con el Evangelio de Tomás y no necesitas ni siquiera que compararlo, ¿ah? Pero es algo que yo sí, a mí me sorprendió mucho. Dice, uno será, entonces estarán dos hombres en el campo, uno será tomado y el otro será dejado atrás. El que será tomado es el que se queda en el mundo. Y el que es dejado atrás es el que vive. Estarán dos mujeres moliendo harina en el molino. Una será tomada y la otra será dejada atrás. Entonces, la que es tomada es la que se queda en el mundo. A ver, vamos a ver. Dice, vamos a ver, otro será dejado atrás, una será tomada. La que es llevada va a ser llevada. Es que el vivir en el mundo representa muerte y vivir en el Mishkan representa vida. Vamos a figurarlo. Entonces serán dos hombres, uno en el campo, uno será tomado. Tomado quiere decir muerto. Y otro será dejado en el Mishkan. Entonces, cuando es tomado, porque va a ser muerto. Y el otro será dejado porque es dejado para porque se está hablando del alma. Ajá. Estas dos mujeres moliendo harina en un molino, una será tomada, que será muerta, va a ser llevada al lago de fuego, y la otra será dejada atrás, será dejada a vivir. Así que manténganse alerta porque ustedes no saben qué día su Adón vendrá. Así que manténganse alerta porque ustedes no saben qué día su Adón vendrá. Por lo tanto, ustedes también tienen que estar siempre listos para que el Hijo del Hombre, cuando ustedes no lo esperen, vendrá cuando ustedes no lo esperen. ¿Quién es el sirviente fiel y sensato, el cual el amo los pone al mando de su casa para dar comida a los sirvientes en su debido tiempo? Le iría muy bien a este sirviente si es encontrado haciendo sus labores cuando el amo regrese. Si en verdad les digo que el amo le pondrá a cargo de todo lo que le pertenece. Pero si ese sirviente es malvado y se dice a sí mismo, mi amo se está tomando su tiempo, y empieza a golpear a los otros sirvientes y pasa el tiempo comiendo, bebiendo con borrachos, entonces su amo vendrá en el día que el sirviente no lo espera y a una hora que no sabe, y le cortará en dos y lo pondrá con los hipócritas, donde la gente llorará y crujirá sus dientes. Entonces, eso es lo que viene siendo el arrebatamiento. Ok, el arrebatamiento, como les había dicho, ya estaba desde antes, desde muy tiempo atrás. La venida de Yeshua ya estaba desde antes, desde muy tiempo atrás. Vamos a Apocalipsis 22, 6 al 21, que es lo último, que viene hablando de la venida de Cristo. Dice, y él me dijo, estas palabras son verdaderas, fieles de ser confiadas. Y Elohim de los espíritus de los profetas envió su malach, su mensajero, para mostrar a sus siervos las cosas que tienen que suceder pronto.
pronto, ¿ok? No está hablando de 2000 años después. Esas cosas deben de suceder pronto. Una vez, pronto se refieren al tercer día que Yeshua, después del tercer día que Yeshua fue crucificado, que fue muerto, porque Él resucitó al tercer día. Eso es lo pronto, ¿ok? Entonces dice pronto. He aquí yo vengo pronto, bendecidos son los que obedecen las palabras dichas por los profetas, escritas en este libro. Y yo, Yohanan, o sea Juan, el que está oyendo y viendo estas cosas, cuando las escuché y las vi, caí y me postré para adorar a los pies del Malaj que me ha mostrado todas estas cosas. Y él me dijo, mira, no lo hagas. Yo solo soy un siervo contigo y con tus hermanos, los profetas, y con aquellos que obedecen la palabra en el libro. Póstrate para Elohim Yahweh. Y él me dijo, no selles las palabras que han sido predichas en este libro, porque el tiempo de su cumplimiento está cerca. ¿Ok? Entonces nada, cuando te está diciendo que el tiempo del cumplimiento está cerca, no te está diciendo que ya estamos en los tiempos finales, de que ya tenemos que, y ya hay rumores de guerra. No, eso no funciona así, ¿ok? Cuando dijo los tiempos serán cerca, estaba hablando de este tiempo, del tiempo que ya se está cumpliendo. Siempre se ha estado cumpliendo todo este libro. Dice, el que hace, dice, y él me dijo, no selles estas palabras, han sido predichas en este libro, porque el tiempo de su cumplimiento está cerca. El que hace violencia, añada aún más lo que es violencia. Y el que inmundo, que añada aún más lo que es inmundo. Y el que es justo, añada aún más lo que es justo. Y el que es apartado, añada aún más lo que es apartado. Y aquí yo vengo pronto, dice Yeshua, aquí yo vengo pronto. Y las recompensas conmigo para cada hombre de acuerdo con las obras. Ok, yo soy el principio y el fin, el primero y el último. Eso es lo que somos nosotros, en nuestra mente creativa. Ya lo había explicado también. Bendecidos son aquellos que lavan sus pies, sus túnicas y guardan la Torá, para que así tengan derecho a comer del árbol de la vida. Esto es un tema también que voy a tocar sobre el árbol de la vida. Vamos a ver cuál es el árbol de la vida y cuáles son sus frutos. Y para entrar por las puertas de la ciudad, ¿cuál? La ciudad santa. Y afuera de la ciudad estarán los perros, los encantadores, hechiceros, fornicarios, homicidas, servidores de ídolos, todos los que aman la mentira y la hacen. Yo, Yeshua, he enviado a mis mensajeros para darles este testimonio a las congregaciones. Yo soy la raíz y descendencia de David, el Kohab, la estrella brillante de la mañana, el Ruach y la novia. El Ruach y la novia dice ven. Que todos los que escuchen digan ven, y todos los que tienen sed vengan. El que desee tome de las Mahi Haim, de las aguas vivientes, gratuitamente. Yo advierto a todos los que escuchan las palabras de los profetas en este libro, que si alguno le añadirá, Elohim Yahweh les añadirá las plagas escritas en este libro. Y si alguno le quita algo a las palabras del libro, de este libro de profecías, Yahweh tirará su parte del libro de la vida y de la ciudad Kadosh, como es escrita en este libro. El que dé testimonio de estas cosas dice, si yo vengo pronto, amén. Adón Yeshua. La gracia del Adón Yeshua esté con todos.
Entonces, ese es el arrebatamiento. El arrebatamiento no es como te lo pintaron. Ya dejen de estar escuchando las mentiras de las iglesias, de las doctrinas, que va a venir Yeshua en una nube y se los va a llevar y no van a estar en la tribulación y en la gran tribulación. Nada de eso es verdad. La tribulación siempre ha estado en el mundo. Hemos vivido atribulados, así vivían los hijos de Israel. Allá en Egipto vivían atribulados. Entonces, esto es una historia que ya se dio una vez en Egipto, ahora se está dando en el mundo. Y esto es una historia que se está volviendo a repetir. Pero el que quiera ser salvo va a ser salvo. El que va y pinte la sangre del cordero en sus dentales y tome de Pesaj es el que va a entrar va a irse con los israelitas como fue en Egipto. Todo el que obedece la Torá es el que va a ser salvo, pero no por obedecer la Torá, sino por vivir dentro del Mishkan. Recuerden que el tabernáculo viene representando el arca de Noé. Y si ustedes entran al arca, ustedes entran en el Mesías. Y el Mesías entra en ustedes. Shalom, hermanos. Espero que este tema les haya hecho de edificación. Espero que hayan entendido. Espero que empiecen a cambiar sus vidas. Espero que empiecen a encontrar el camino. Derech Emet Haim. Shalom, hermanos. Que el Eterno los proteja, los bendiga, los lleve siempre con ustedes. Y bendiciones a todos.